Paz en este día de reposo apartado para nuestro Dios, en el cual reposamos de nuestras actividades de los 6 días de la semana y en el séptimo lo santificamos, es decir, lo apartamos para Dios, haciendo cosas muy simples, comenzando el viernes a la noche, dedicando a la cena familiar, a estar con la familia, a meditar en las cosas de Dios, a compartir la cena y continuando como lo estamos haciendo ahora, el sábado a la mañana, estudiando las Escrituras, orando, meditando en las cosas del Señor. Así que muy bienvenidos nuevamente a este encuentro que tenemos cada sábado a las 10 de la mañana para escudriñar las Escrituras, para hablar principalmente acerca del funcionamiento de la congregación de nuestro Dios. Hemos dicho en las charlas anteriores que la iglesia es una familia. Hemos dicho que la iglesia es una familia y hemos hablado de varios textos que mencionan un ambiente familiar, palabras familiares para referirse a los miembros de la congregación y hemos visto hasta los hábitos familiares. Los hábitos familiares los hemos visto en que partían el pan en las casas. Esto muchas veces se ha tomado como la celebración de la Cena del Señor. Puede ser que sí, puede ser que en esas cenas familiares, en esas cenas ágape, en un momento se partiera el pan y la copa. De hecho, lo hacemos que el viernes en la cena familiar del Shabbat lo hacemos, bendecimos, levantamos la copa de bendición y damos gracias y partimos el pan de la provisión y también damos gracias y lo partimos y lo repartimos entre los miembros de nuestra familia. O sea que es probable que en esas cenas ágape también se hiciera memoria de nuestro Señor Jesucristo. Lo concreto y en lo que yo estoy tratando de que ustedes puedan ver es que ellos llevaban una vida familiar, que la iglesia es la familia de Dios, por lo tanto ellos llevaban una vida familiar, una vida en familia. Por eso dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Parece muy traído de los pelos pensar que partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, se refería a que comían un pedacito de pan y un dedalito de vino solamente, que es lo que nosotros usamos para celebrar la Cena del Señor. Yo creo que la comida era una comida ágape, una comida completa, y probablemente en un momento, tal vez en la sobremesa o antes de empezar, en algún momento hacían la recordación o lo que el Señor Jesús mandó de que hagan memoria de Él cuando partieran el pan que representa su cuerpo y se repartieran entre sí, bebieran la copa que representa su sangre derramada en la cruz del Calvario. El tema no es ahora, ya vamos a ir viendo más adelante cuando veamos la parte de la morfología de la iglesia neotestamentaria, que es uno de los temas que tenemos. Vieron los 5 puntos de la visión. Me ha pedido el pastor Nico que lo imprimamos, que lo hagamos un banner para tenerlo en cada iglesia, así que vamos a hacer unos 20 banners probablemente, con los 5 puntos de la visión, para que cada vez que las personas lo miren se acuerden de a qué se refiere este tema de los 5 puntos de la visión. O sea, tenemos el primero que ya lo hemos tratado, el segundo es el que estamos tratando, es el sacerdocio, y después tenemos la morfología de la iglesia, el funcionamiento de la iglesia. Este del sacerdocio dentro de la congregación, de la familia de Dios, se mezcla un poco con el funcionamiento. Evidentemente, todos los 5 están entremezclados entre sí.
Lo que estábamos tratando el sábado pasado, y yo quiero terminar, si es posible, hoy con este tema para seguir avanzando con otros temas funcionales, operativos, es acerca del liderazgo. Muchas veces el liderazgo está muy tenso, muy preocupado, muy estresado por muchos motivos, principalmente porque es una gran responsabilidad ejercer un liderazgo dentro de la familia de Dios. Es una gran responsabilidad, no hay ningún lugar a dudas, y realmente algunos dicen, para no tener que asumirlo, que la palabra líder hay que eliminarla, que el liderazgo está mal dicho, que en la iglesia no se puede hablar de líder, pero eso es porque no han entendido que el líder es el que marca el camino con su propio ejemplo. El líder es el que va adelante, o sea, marca el camino con su propio ejemplo, y ahora les voy a demostrar eso bíblicamente. Así que no se asusten ni se preocupen de usar la palabra líder dentro de la iglesia. Entonces hay puntos del liderazgo que estamos tratando en este momento que hacen el funcionamiento de la iglesia y que hacen el sacerdocio de los santos, de los discípulos dentro de la congregación. Entonces ese liderazgo, ese sacerdocio, ese liderazgo que tiene que ver con el sacerdocio dentro de la familia de Dios, dentro de la iglesia. Entonces estábamos estableciendo algunos de esos principios, de esos errores que a veces se cometen en relación con el liderazgo. Si bien la palabra líder es algo que tiene que ver con un texto de la Biblia que habla clarito de que siendo ejemplos de la grey es un líder, es alguien que va adelante y es ejemplo para que el resto siga ese ejemplo. O sea, siendo ejemplos de la grey, que es un texto bíblico, tiene que ver con el liderazgo. Ahora, ese liderazgo llevado a ciertos extremos o a ciertas jerarquías o jerarquización del liderazgo, entonces distorsiona la forma del liderazgo bíblico y distorsiona el funcionamiento de la iglesia, realmente culpa del liderazgo mal entendido bíblicamente, mal desarrollado por no entender lo que bíblicamente se debe hacer. Entonces ese es el tema que quiero empezar a tratar. Ya he perdido unos minutos con esta introducción para que entendamos de qué vamos a hablar. Entonces vamos a hablar de los errores posibles relacionados, los errores posibles en la enseñanza o los errores posibles de modelo que hemos tomado relacionados con el liderazgo de la iglesia, y esos errores posibles los hemos enunciado en 6 puntos. El primer error hemos dicho que es cuando se considera que el pastor es el ungido de Jehová y debe defender su investidura sacerdotal. Él debe defender su investidura sacerdotal. Ese es un grave error, lo hemos explicado ampliamente en la enseñanza, la última enseñanza, la del sábado pasado. El segundo, no vamos a volver sobre eso. Entonces, el segundo es que el pastor es el ungido de Yahweh, por lo tanto, es quien manda y todos deben obedecer ciegamente. Segundo error relacionado con el liderazgo. Tercer error, la congregación local no está funcionando con un pastorado plural bíblico. Es un error. Ya vamos a ver por qué bíblicamente es un error. Cuarto, el pastor es un asalariado de la congregación. Ahí tienen otro error más de funcionamiento. Quinto, los miembros no se sienten responsables de la edificación del cuerpo porque un solo pastor ha monopolizado todas las funciones y responsabilidades. Sexto, los pastores han decidido que no es necesario participar de la Santa Cena en cada reunión congregacional. Entonces, hemos comenzado a desarrollar esos 6 puntos que tienen que ver con el liderazgo de la congregación. Muchas veces solucionamos el tema del liderazgo y se soluciona el problema de la congregación. Si el liderazgo tiene una visión clara, bíblica, de su propio funcionamiento y del funcionamiento de la congregación, se solucionan probablemente todos los problemas a veces, y en otras veces la mayoría de los problemas. Así que por eso estamos tratando de poner en orden los conceptos bíblicos en relación con el funcionamiento del liderazgo.
Habíamos dicho el primero, que ya lo desarrollamos, no vamos a volver, pero simplemente decíamos que el pastor es el ungido de Yahweh y debe defender él mismo su investidura sacerdotal. Entonces, comenzamos desarrollando ese tema diciendo que es una gran mentira decir que solamente el pastor es el ungido de Yahweh. Muchos hermanos me han dicho, ay, yo no puedo ni siquiera, no sé, pensar algo o mirar si hace bien o no hace bien, o analizar la actitud del pastor porque él es el ungido de Yahweh. Bueno, ya lo hemos analizado, que todos los creyentes somos los ungidos de Yahweh. En el Antiguo Testamento probablemente porque el pueblo en Sinaí rechazó la unción y pidió que Moisés sea el que hablaba con Yahweh, y el pueblo mismo rechazó lo que Yahweh quería hacer y que realmente lo cumplió después en Pentecostés. Ahora estamos cerca de esos eventos, de esas fiestas, porque estamos cerquita de celebrar la Pascua, los panes sin levadura y el día de primicias, y contar la cuenta del Homer hasta los 50 días en que se cumple el día de Pentecostés. Bueno, ese día de Pentecostés, ese día 50, fue cuando en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí, así que ya no hay más un ungido, ya no hay más un rey, un sacerdote, o Moisés mismo al principio, que era el que hablaba con Dios y que era el ungido. Hoy día todos los creyentes, todos los santos, somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios, por el Santo Espíritu de Yahweh, somos ungidos de Yahweh. Entonces, Él nos ungió, pero ojo con el tema de la unción, ojo con el tema de la unción. Todo lo que Dios hace tiene un propósito, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Dios no hace nada porque sí, Dios no te da el poder por el poder. ¿Quieren tener la unción? Sí, amén, queremos tener la unción. ¿Para qué? Es como decir, quiero tener el poder. ¿Quieren el poder de Dios? Sí, quiero el poder. ¿Para qué? Siempre piensen en el para qué, porque la Biblia siempre, todo lo que Dios hace tiene un para qué. ¿Para qué? ¿Para qué la unción? ¿Para qué la unción? La unción dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que la unción que derramó el Padre, que derramó su propio Espíritu el día de Pentecostés a esos 120 aproximadamente, que era la iglesia que Jesús había dejado fundada y establecida, ese derramamiento del Espíritu Santo fue un para qué, tuvo un para qué, y el para qué era para ser testigos de la resurrección de Cristo, para ser testigos de que Jesús era el Mesías, el ungido de Dios para reinar. Entonces, Él nos ungió con su Espíritu Santo para cumplir nuestra función sacerdotal. Tomen nota de eso. Yo sé que Adrián está tomando nota de esto. Dios, Yahweh, nuestro Dios, nos ungió con el Espíritu Santo, con su propio Espíritu, para cumplir nuestra función sacerdotal en el área que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros. Entonces, ese es uno de los motivos de la función, de la unción. Ser testigos, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente dentro del funcionamiento de la iglesia es para cumplir nuestra función sacerdotal en el área en que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros. ¿Y de dónde saco de la Biblia que todos estamos ungidos? Fácil, 1 Juan 2:20, por ejemplo, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Se llama las epístolas del final de la Biblia, se llaman epístolas universales, están dirigidas a toda la iglesia. Por lo tanto, la primera epístola de Juan está dirigida a toda la iglesia, a todas las iglesias, si somos nosotros parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, está dirigida a nosotros. Y dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. O sea, todos somos, hoy día no hay un ungido de Jehová, no hay un ungido como era el rey Saúl o el rey David o el rey Salomón. Hoy todos somos ungidos de Jehová para cumplir una función. Así que, dejando eso claro, vamos a seguir adelante con lo que ya habíamos comenzado el sábado pasado y vamos al punto 2. El 1 ya lo habíamos desarrollado.
El punto 2, en cuanto a los errores que se cometen en la enseñanza, habíamos dicho el tema era los errores posibles de enseñanza relacionados con el liderazgo de la iglesia. Errores posibles de enseñanza relacionados con el liderazgo de la iglesia. El segundo es que el pastor es el ungido de Yahweh, por lo tanto es quien manda y todos deben obedecer ciegamente. Este es un punto clave. Es un punto clave. El punto 2 entonces dice, el pastor es el ungido de Yahweh, por lo tanto es quien manda y todos deben obedecerlo ciegamente. El argumento de que lo que manda el pastor, lo que manda el pastor hay que obedecerlo ciegamente. A ver, el argumento es así: lo manda el pastor y es suficiente porque es la autoridad, es el ungido de Yahweh. Lo voy a repetir. ¿Cómo es el argumento? El argumento es, lo manda el pastor, ¿sí? Y es suficiente porque él es el ungido de Dios. Y entonces, si es el ungido de Dios, es la autoridad. Lo manda el pastor, él es la autoridad porque él es el ungido de Yahweh, entonces hay que obedecer ciegamente. Eso está bíblicamente viciado de falsedad. Eso está bíblicamente viciado de falsedad. Esto significa que este argumento no es bíblico de ninguna manera. Ni siquiera se puede respaldar tomando la figura de Moisés. Algunos dicen, pero Moisés mandaba. Moisés no mandaba. Olvídense de tomar esa figura para respaldar que el pastor lo manda el pastor y es suficiente porque es la autoridad, porque es el ungido de Dios. Y en la Biblia ves la iglesia primitiva, la Quejilá primitiva, que era el pueblo de Israel comandado por Moisés. Entonces Moisés mandaba y el pueblo tenía que obedecer. Eso es un error. Ni siquiera tomando la figura de Moisés y su liderazgo, que fue el líder más grande que tuvo el pueblo de Dios, ni siquiera tomando esa figura, porque Moisés no era quien daba las órdenes. Moisés no era quien daba las órdenes, sino que era un simple portavoz de Dios. Moisés era un simple portavoz de Dios. Esto significa que los pastores tienen autoridad porque la autoridad es originaria de Dios. La autoridad es originaria de Dios. No hay autoridad de ningún ser humano, ni gobernante, ni juez, ni líder, ni nada, porque la autoridad es originaria de Dios y tienen autoridad en la tierra aquellos a quienes Dios le delegó una porción de su autoridad. Tanto los gobernantes como los jueces. Por eso dice, no juzgáis por vosotros, juzgáis en lugar de Dios, el único juez. Entonces, la autoridad es originaria de Dios. Entonces, los pastores tienen autoridad solamente cuando transmiten la palabra de Dios, tanto para enseñar como para aconsejar. Yo sé que a muchos pastores esto les va a chocar un poco, porque les gusta aconsejar. Les gusta aconsejar. Muchos pastores tienen vocación de psicólogos o de consejeros espirituales. La verdad es que por más que nos guste aconsejar, miren, yo soy contador público, ustedes lo saben, pero cuando en la iglesia me vienen a preguntar, pastores, miembros, líderes, quien sea, me vienen a preguntar algo en relación con mi profesión de contador público, yo me abstengo de aconsejar. Me abstengo de aconsejar dentro de la iglesia qué negocio conviene, qué no conviene, cómo se paga el impuesto, cómo se deja de pagar, cómo se arma tal cosa o tal otra, dónde se invierte la plata o se deja de invertir. Me abstengo de aconsejar porque mi función como pastor, como sacerdote, como pastor en la iglesia o como pastor delegado de la autoridad de Jesús, el buen pastor, como pastor delegado de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, mi función es aconsejar transmitiendo la palabra de Dios y enseñar transmitiendo la palabra de Dios. Así que voy a repetir eso. Los pastores tienen autoridad solamente cuando transmiten la palabra de Dios, tanto para enseñar como para aconsejar. Si alguien dice, ¿qué tengo que hacer en esta circunstancia y en esta circunstancia? Y yo encuentro que en la palabra de Dios habla claramente de lo que hay que hacer, le digo, la palabra de Dios dice, dos puntos, esto dice la palabra de Dios. Si encuentro que la persona lo que va a hacer constituye un pecado
o viola de alguna manera la instrucción de Dios en su palabra, por lo tanto es pecado. Digo, la palabra de Dios dice con relación a ese tema, tal. Si dice, puedo hacer tal cosa o tal otra, Dios me va a bendecir si hago esto, puedo tomar tal decisión, y encuentro que hay una respuesta en la palabra de Dios, acá está la respuesta en la palabra de Dios. Pero de ninguna manera me meto en la vida privada de las personas, aconsejando lo que a mí me parece que es lo mejor. Miren lo que estoy hablando. No me meto en la vida privada de las personas, aconsejando lo que a mí me parece que sería lo mejor en su situación. Si no tengo un basamento bíblico, no es lo que a mí me parece. Si no entro en el pecado nuevamente de Adán y Eva, yo decido lo que a mí me parece. ¿Se dan cuenta? Como puedo entrar en la trampa satánica, lo que a mí me parece. Entonces le aconsejo a la persona lo que a mí me parece que es lo mejor, obviamente. No le voy a aconsejar lo peor, de buena fe. Lo aconsejo de buena fe, bona fide, buena fe. Lo aconsejo de buena fe. Esto me parece que es lo mejor para tu vida, porque yo tuve una experiencia una vez y me parece que esto, aquello, lo demás, porque yo razono y mi cabeza, mi mente dice que esto sería lo mejor. No es lo mismo que hizo Adán y Eva. ¿Tomó sus propias decisiones? ¿Fueron sus propios dioses? No, señores. Los pastores estamos para aconsejar lo atinente a lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo dice la Biblia? Yo aconsejo sobre la base de lo que dice la Biblia. ¿No lo dice la Biblia? Me abstengo. Entonces, solamente tienen autoridad los pastores cuando transmiten la palabra de Dios, tanto para enseñar como para aconsejar. Por lo tanto, el tema de que Moisés mandaba es mentira. Moisés no mandaba. Moisés transmitía la palabra de Dios. Moisés transmitía la instrucción de Dios para el pueblo. El tema del liderazgo es uno de los más recurrentes e importantes que se tratan en cualquier análisis de la práctica de la iglesia neotestamentaria. Toda congregación tiene liderazgo. Dicen, nuestra congregación no, porque somos un grupo donde todos somos iguales. Entonces, no tenemos liderazgo en nuestra congregación, estamos libres de ese flagelo. Realmente, eso también es un engaño. Toda congregación tiene liderazgo, aunque haya decidido no tener estructuras de liderazgo explícitas. El liderazgo siempre está presente. Aunque sea un buen liderazgo o sea un mal liderazgo, siempre el liderazgo está presente. Aunque esté escrito, aunque no esté escrito, aunque esté reconocido formalmente o no esté reconocido formalmente, siempre el liderazgo está presente. Ahora, lo hemos dicho el sábado pasado, dependiendo de quién o de quiénes, vamos a decir quiénes, vamos a hacerlo plural, dependiendo de quiénes están llevando la dirección, el liderazgo puede ser la peor pesadilla de la iglesia o su más importante elemento de buen éxito. Por eso es tan importante que entendamos el funcionamiento del liderazgo, porque o arruinamos la familia de Dios o llevamos la familia de Dios a que tenga el éxito, o sea, a que logre el propósito que Dios tiene para su propia familia. Pero los líderes de la congregación no dirigían a la familia de Dios con órdenes, sino con su ejemplo. Y ahí tienen lo que es liderazgo. Liderazgo es ir adelante, marcando camino, abriendo camino. Marcando camino ¿cómo? Ir adelante enseñando cómo, o marcando camino de qué manera. Con el ejemplo. Miren, ahí tienen un liderazgo bíblico. ¿Cómo se ejerce el liderazgo según las Escrituras? Con el ejemplo. A ver. Para los que anotan allí, 1 Pedro 5 del 1 al 4, 1 Pedro 5 del 1 al 4, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ya acá hay un impacto fuerte. Nosotros, si hubiéramos escrito eso desde nuestra propia óptica de autoridad o de autoritarismo, hubiéramos dicho, ruego a los ancianos que están sobre vosotros. Si me estoy dirigiendo a la iglesia, voy a dirigir a la iglesia y voy a decir, voy a rogar a los ancianos, voy a rogar a los pastores que están sobre vosotros. Esa es la manera cristiana de hablar, la manera cristiana, la manera de la religión
de hablar, la manera errónea de hablar. Ruego a los pastores que están sobre vosotros. Es terrible eso. Acá no dice eso. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea que Pablo se consideraba entre. Yo anciano también con ellos. Pedro que para muchos es el primer papa. Miren, el primer papa se consideraba entre vosotros, entre. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad, ¿a quién le está hablando? A los pastores. Ancianos y pastores, bíblicamente son sinónimos, ancianos, pastores, son lo mismo, son sinónimos. ¿Qué le está diciendo a los pastores? Apacentad la grey de Dios. Apacentar es llevar paz. Apacentar es llevar paz. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, o sea, no como teniendo autoridad para mandar, quiere decir eso. Señorío es autoridad para mandar. Entonces dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No están para que los mandes, están para que los cuides. Esto es un concepto clave, Adrián, que estás tomando nota de allí. La iglesia está... tenemos responsabilidad sobre la iglesia, está bajo nuestro cuidado, no está para que la mandemos, sino para que la cuidemos. La iglesia está bajo nuestra responsabilidad sacerdotal, no bajo nosotros, bajo nuestra responsabilidad sacerdotal, no para que la mandemos, sino para que la cuidemos. No como teniendo, dice el versículo 3, ustedes lo están viendo en su Biblia, acá, claro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahí tienen la palabra líder, clarita, siendo ejemplos de la grey. Él va adelante, marcando camino, siendo ejemplos. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Está muy bueno eso. Pastores queridos, queremos recibir la corona incorruptible de gloria de manos de nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores. Bien, entonces no mandemos, seamos ejemplo y cuidemos a las ovejas del Señor, cuidemos su rebaño, cuidemos su familia. Por otro lado, la obediencia a los pastores es voluntaria. Y quiero aclarar muy bien esto, porque acá hay confusiones para uno y para el otro lado. No quiero que queden dudas, ni para uno ni para otro lado. La obediencia a los pastores es voluntaria. Siempre la obediencia es voluntaria. Fundada en que ellos dan cobertura paternal velando por las almas de quienes están bajo su cuidado. O sea, ¿por qué obedezco a alguien? ¿Por qué lo obedezco? Porque me cuida, porque me cubre. ¿Por qué obedezco a mi papá? Porque es mi papá. Es mi papá y me da cobertura paternal. Me cuida, me protege, me ampara, me abriga. Entonces, ¿en qué? Yo obedezco voluntariamente. Obedezco voluntariamente porque me cuidan, me dan cobertura paternal. El pastor debe hacer eso. Por eso la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan. ¿Por qué voy a obedecer a los pastores? ¿Por qué? Tengo bíblicamente que obedecer a los pastores. ¿Por qué? Porque tienen un cuadrito en el organigrama de la iglesia que está más alto que el mío, y por el cuadrito en el organigrama tienen una autoridad jerárquica que yo tengo que obedecer como si estuviera en el ejército. No, hermanos, tengo que obedecer a los pastores porque ellos velan por mi alma. Velan por mi alma, lo dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, sobre la base de esto, de la obediencia voluntaria, etcétera, etcétera, por el otro lado, algunos han armado la contradoctrina, ¿ven?
la contradoctrina. Entonces hemos escuchado que hay hermanos que dicen que como el cuerpo tiene una sola cabeza, que es Cristo, y los pastores son simplemente miembros del cuerpo, no se los debe obedecer ni sujetarse a ellos. ¿Qué dicen? Que como el cuerpo tiene una sola cabeza, que es Cristo, y los pastores están son simplemente miembros del cuerpo, lo cual es cierto, entonces no se les debe obedecer ni sujetarse a ellos, porque todos obedecemos a la única cabeza, entonces los pastores no hay que obedecerlo. Eso es una gran mentira, un gran error, y es una falsedad, yo diría casi dolosa. Está preconcebido la desobediencia, el pecado. Está preconcebida. Ojo, eso es astucia del enemigo, astucia de Satanás, que está metiéndose ahí. Es un error lamentable decir semejante barbaridad. Muchas veces es un error hasta malicioso, es un error irresponsable, contrario a la Biblia. Lo voy a aclarar con un ejemplo simple. En cualquier negocio hay un dueño, que tiene en la cabeza. En cualquier negocio hay un dueño. Y si el negocio es lo suficientemente grande, hay jefes y gerentes. Un dueño, gerentes y jefes en el negocio, y también hay empleados. Ahora, ustedes lo pueden poner de muchas maneras, pero hay una cosa que no pueden hacer, que hay un dueño. O ustedes pueden decir, tanto los gerentes como los jefes, como los empleados, los puedo poner así de costado y decir, son todos empleados. Son todos empleados. Son todos miembros de la nómina de empleados de la empresa. Y es cierto, es cierto. A ver cómo lo armamos a este ejemplo. En cualquier negocio, dijimos, hay un dueño, y si el negocio es grande, hay gerentes, hay empleados, hay jefes, y cada uno debe cumplir una función que es distinta entre unos y otros. Es distinta la función de gerente, de jefe y de empleados, pero cada uno debe cumplir una función. ¿Qué sucedería si algún empleado no quiere obedecer al jefe o al gerente porque este último no es el dueño del negocio? ¿Qué sucedería? Yo soy empleado, dice, yo no más obedezco al dueño. Vos sos gerente, pero vos sos empleado igual que yo. Vos sos jefe, sos empleado igual que yo. Vos sos encargado, sos empleado igual que yo. Así que yo no te obedezco porque vos sos empleado igual que yo. ¿Le puede decir al gerente eso? ¿Usted es empleado igual que yo? ¿Por eso no te obedezco? Decirle eso al gerente, a ver lo que pasa. Eso es cierto, es empleado igual que vos. Es empleado igual que vos, tanto el gerente, el jefe, el encargado es empleado igual que vos, porque el negocio tiene un solo dueño. Es evidente, como el cuerpo de Cristo, y una sola cabeza. Hay un solo buen pastor. Sin embargo, el jefe o gerente es un empleado que está cumpliendo una función especial. ¿Es un empleado el jefe? Sí, es un empleado, pero está cumpliendo una función especial. ¿Cuál es la función? Jefe. ¿El encargado es un empleado? Sí, es un empleado, pero un empleado que está cumpliendo una función especial. Encargado. ¿El gerente es un empleado? Sí, el gerente es un empleado, pero es un empleado que está cumpliendo una función especial. ¿Qué función? Gerente. Y tanto el gerente como el jefe, como el encargado, va a rendir cuentas del cumplimiento de su función ante la única cabeza del negocio, que es el dueño. ¿Cuál es la función entonces del gerente? Administrar el negocio. Por eso en la Biblia se habla de los ancianos que gobiernan bien, los ancianos que administran bien. El ministerio de la administración está en manos de los pastores. Deben administrar la iglesia de nuestro Dios. Entonces, por ese mismo motivo, por la función que cumplen, todos los empleados lo deben obedecer y sujetarse a él o a ellos. Por ese motivo, porque están cumpliendo una función especial delegada por el dueño. Cumplen una función especial y un día van a tener que rendir cuenta de cómo
cumplieron esa función administrativa ante él mismo. Por eso, a estas personas con funciones delegadas administrativas hay que obedecerlos, hay que sujetarse a ellos. Lo mismo sucede con la iglesia. Por ese preciso motivo, hay que obedecer y sujetarse. ¿Qué quiere decir que en la iglesia? ¿Qué pasa en la iglesia? Los pastores no son los dueños de la congregación. Yo sé que muchos dirán, pero yo conozco una iglesia en Australia, en Nueva Zelanda. Conozco una iglesia donde el pastor se cree el dueño de la congregación y obra como si fuera el dueño. Acá en la Argentina no pasa, pasa en otros países. Y yo conozco uno en otro país donde el pastor se cree el dueño. Los pastores se creen el dueño. Los pastores no son los dueños de la congregación, pero ejercen una función especial por la que han de dar cuenta al Señor de la iglesia, y el resto de los miembros se deben sujetar a ellos mientras ejercen esa función. Qué interesante, porque al gerente yo no me le sujeto en la cancha de fútbol. No dice, pasame la pelota a mí, que yo soy el gerente, y no se la paso nada, no la ve ni cuadrada, no le doy ni un solo pase al gerente, por más gerente que sea, porque ahí no es gerente, es gerente en la empresa. Entonces, acuérdense, los miembros de la iglesia nos tenemos que sujetar a los pastores mientras ellos ejercen su función. Mientras ellos se meten en mi vida, en lo que no le importa, en lo que la palabra de Dios no indica nada, donde me están aconsejando como les parece a ellos, no sobre la base de la palabra de Dios, no tengo obligación de sujetarme. Pero en la medida que ellos me cuidan, me protegen, me dan cobertura, eso es dar cobertura, cuidar, proteger, aconsejar con las instrucciones de Dios para que mi vida dé en el blanco, entonces sí me debo sujetar a los pastores y debo obedecerlos, porque son portavoces de Dios como lo fue Moisés. Por eso el pueblo se tenía que sujetar a Moisés, por eso el pueblo de Israel tenía que obedecer a Moisés, porque era un portavoz de Dios que transmitía las instrucciones de Dios para que la vida de esa gente dé en el blanco. En la medida que los pastores damos instrucción de Dios, contenida en su palabra, para que la vida de las personas dé en el blanco, y administramos la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios, sin lugar a dudas, la congregación se tiene que sujetar a nosotros. Eso es bíblico. Por eso dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no es provechoso. Entonces, ahí para Adrián, que toma nota. La verdadera autoridad espiritual está basada en la función más bien que en la posición relativa. Está más relacionada con verbos más bien que con nombres, sustantivos. La verdadera autoridad espiritual, lo repito para Adrián, la verdadera autoridad espiritual está basada en la función más bien que en la posición relativa. Está más relacionada con verbos más que con nombres. Entonces concluimos, y hoy yo pensaba terminar todo el tema del liderazgo, pero llegamos hasta acá. Concluimos entonces que la orientación bíblica del liderazgo vincula la autoridad espiritual con la función y con la madurez espiritual. La orientación bíblica del liderazgo vincula la autoridad espiritual con la función y con la madurez espiritual del líder. Por tanto, los líderes de la iglesia primitiva dirigían con el ejemplo, no por coerción ni por manipulación, con el ejemplo. El respeto que recibían de la congregación era en proporción directa con su servicio sacrificial.
Lo vemos en 1 Corintios 16, 10, 11, 15 al 18, Filipenses 2, 29, 30, 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, 1 Timoteo 5, 17, etcétera, etcétera. La autoridad de los ancianos, la autoridad de los pastores en la iglesia neotestamentaria estaba arraigada en su condición espiritual interna y en su función externa. Lo repito, en su condición espiritual interna, para ser ejemplo, y en su función externa, más bien que en una posición sacerdotal que ellos asumieran. Para decirlo con otras palabras, vamos a usar las palabras del apóstol Pedro. Ellos no dirigían como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, creo que el tiempo pasa, los Shabbat pasa demasiado rápido el tiempo, ¿se dieron cuenta? A mí me hubiera gustado tratar más temas. Vimos el 1 y el 2 relacionados con el liderazgo. Nos falta el 3, 4, 5 y 6. Y yo pensaba, ilusoriamente, ahora a la mañana, cuando me levanté, pensaba y abrí la máquina y preparé todo, pensaba que podía avanzar mucho más y prácticamente terminar los temas relacionados con el liderazgo de la iglesia. No obstante, no lo he podido hacer, pero creo que lo que vamos estableciendo, lo vamos estableciendo con claridad, para que a usted no le quede ninguna duda, ni a usted pastor, ni a usted líder, ni a usted miembro de la congregación, no le quede ninguna duda cómo debe funcionar el liderazgo dentro de la familia de Dios, dentro de la iglesia de nuestro Dios, dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cómo debe funcionar el liderazgo para tener un liderazgo sano y una congregación que se desarrolle en armonía y en crecimiento, en mutua edificación. Así que seguiremos el sábado que viene a las 10 de la mañana cuando nos volvamos a encontrar. Como todos los sábados, ya hace varios meses que estamos juntos desarrollando estos temas y la intención es que la iglesia local de cada uno, la iglesia local a la que cada uno pertenece, funcione cada vez mejor y realmente llegue a ser un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde todos los miembros puedan ejercer la función de cada uno, un templo formado por piedras vivas, edificado como casa espiritual para morada de Dios por el Espíritu. Eso es lo que queremos, que la iglesia crezca, se edifique, se desarrolle, que tener una iglesia ataviada como una novia, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Así que los bendigo nuevamente, como cada sábado, los bendigo en el nombre de Dios, que tengan un día de reposo, en lo que resta del día de reposo, en paz, en armonía, en familia, en congregación y santificando, apartando este día para estudiar la palabra y bendecir y orar y bendecir y honrar el nombre de nuestro Dios. Dios los bendiga, les dé paz, les dé amor, les dé armonía y su mano esté siempre siendo su cobertura. Amén.